Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de macros en Excel. ¿Están listos? ¡Vamos! Cuando trabajamos con Excel, normalmente nos encontramos con tareas repetitivas. Por ejemplo, en este caso, necesitamos asignar un formato a estos datos. Ya sea que tengamos una hoja, varias hojas con estos datos, necesitamos hacer este tipo de tareas repetitivas aplicando formato a estas celdas. Esto simplemente puede ser una de las tareas repetitivas que necesitamos hacer con Excel. Ahora, para poder ahorrar trabajo y tiempo, Excel ha creado el concepto de macros. Así que básicamente una macro nos va a permitir realizar ese tipo de tareas repetitivas y así ahorrar tiempo y esfuerzo. Así que vamos a ver cómo crear una macro en Excel. En primer lugar necesitamos habilitar la pestaña para manejar el concepto de macros. Para ello vamos a la pestaña de archivo, posteriormente vamos a opciones, vamos a la opción de personalizar cinta de opciones. Vemos todas las pestañas que tenemos disponibles y habilitamos la pestaña de programador. Así que esta es la opción que necesitamos habilitar para empezar a trabajar con macros. Damos clic en aceptar y podemos observar que ya tenemos una nueva pestaña, en este caso la pestaña de programador. Y tenemos varias opciones, por ejemplo en este caso la sección de código, donde vamos a poder crear una macro. Básicamente una macro contiene código en un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que utiliza Excel por default se llama Visual Basic y este lenguaje de programación es el que vamos a ver a detalle posteriormente. Sin embargo, en este caso para crear una macro, de momento no es necesario saber este lenguaje de programación. Podemos crear macros simples o sencillas que nos van a permitir realizar nuestras tareas más fácilmente, sin necesidad de saber Visual Basic. Sin embargo, si queremos profundizar y realizar cada vez macros más complejas, entonces lo más recomendable es aprender Visual Basic y se conoce Visual Basic for Applications. Así que esto lo vamos a ver posteriormente. Pero en esta lección donde vamos a ver las primeras macros en Excel, vamos a trabajar con macros más simples. Bien, así que tenemos esta sección de código, posteriormente tenemos complementos, podemos trabajar con controles y también con otros elementos como comenta aquí, datos de tipo XML. Es otro tipo de fuente de datos que podemos utilizar, pero de momento vamos a trabajar con el concepto de macros. Bien, básicamente lo que queremos hacer con esta hoja es dar formato a esta tabla. Sin embargo, para aprovechar los pasos que vamos a hacer para dar formato a esta tabla, vamos a grabar una macro. Y esta macro va a grabar los pasos que vamos a realizar. Así que todos los pasos que grabe esta macro los vamos a poder aplicar también a otros rangos de datos, incluso en otras hojas o en otros libros de Excel. Sin embargo, para ejecutar estas macros en otros libros de Excel, lo vamos a ver en otro video. Pero de momento lo que vamos a hacer es dar formato a estos datos y lo vamos a grabar en una macro para poder repetir estos pasos posteriormente. Bien, así que en primer lugar vamos a dar clic sobre este icono que dice grabar macro. Y como comenta, los comandos que realice se guardarán en la macro para que los pueda volver a ejecutar posteriormente. Así que damos clic. Nos pide proporcionar el nombre de la macro. En este caso la macro se llama dar formato. Podemos asignar un método abreviado, sin embargo debemos de tener cuidado, ya que si sobreescribimos alguno de los atajos que ya está preestablecido en Excel, entonces vamos a perder ese atajo. Así que debemos tener cuidado si establecemos un método abreviado para esta macro. De momento vamos a dejarlo vacío, vamos a guardar esta macro en este libro y proporcionamos una descripción. También esto es opcional. Simplemente es dar formato a nuestros datos. Damos clic en aceptar. Y a partir de este momento, entonces ya se está grabando la macro. Cualquier clic o cualquier selección de celdas que hagamos, se va a guardar esa información. Bien, así que lo primero que vamos a hacer es ampliar esta celda para que se vea por completo estos nombres. Posteriormente, damos clic sobre la celda A1 y posteriormente seleccionamos el rango de datos que contiene los cabeceros. Así que presionando Control, Shift y tecla hacia la derecha, seleccionamos este primer rango. Estamos haciendo uso de las teclas, ya que el uso de teclas lo guarda perfectamente una macro y lo va a poder replicar. Así que debemos de tener cuidado cómo ejecutamos nuestras tareas para que estos elementos se puedan replicar. Así que ya estamos seleccionando este primer rango, el cabecero. Posteriormente vamos a Inicio y damos un estilo de celda. En este caso seleccionamos la opción de énfasis 1. Podemos observar que ya estamos aplicando este estilo al cabecero. Podemos hacer más grande este texto. Recordemos que todo esto que estamos haciendo se va a guardar en esta macro. Posteriormente damos un formato a estas celdas. Sin embargo, si seleccionamos manualmente estas celdas,
Entonces la siguiente vez que ejecutemos esta macro, únicamente va a seleccionar la misma cantidad de celdas y podemos observar que esta tabla, que este rango de datos contiene más información que este primer rango de datos. Así que no es conveniente seleccionar estos datos arrastrando el cursor, sino que vamos a seleccionar este rango de datos con las teclas. Presionamos Control Shift y tecla hacia abajo y de esta manera entonces se va a seleccionar el rango completo. Y cuando repliquemos entonces esta macro, lo mismo se va a aplicar para este rango de datos, Control Shift y tecla hacia abajo. Así que al replicar esta tarea, entonces se va a seleccionar el rango completo y no únicamente las celdas seleccionadas. Por ello es que es importante seleccionar correctamente las acciones que queremos guardar en una macro. Así que presionamos Control Shift y tecla hacia abajo, damos un formato y con esto ya estamos aplicando el formato a nuestra celda de venta. Por último vamos a aplicar un impuesto. Para el impuesto vamos a aplicar una fórmula. En este caso la fórmula seleccionamos la celda B2 y lo multiplicamos por el impuesto que queramos aplicar. En este caso el 16% de impuesto. Y ya estamos haciendo este cálculo. Aquí uno de los detalles es que si arrastramos esta fórmula, de nueva cuenta como les hemos comentado, al momento de replicar esta macro sobre otro rango de datos, solamente se va a aplicar de nueva cuenta sobre el rango de datos que se haya seleccionado, es decir, solamente hasta la celda G11, ya que sería el mismo rango de datos. Desde la celda C2 hasta la celda C11, lo mismo se aplicaría, pero ahora sobre la celda G3 y sobre la celda G11. Así que en este momento no sería conveniente aplicar esta fórmula, simplemente lo que vamos a hacer es aplicarla a la primera celda y posteriormente una vez que repliquemos esta macro, entonces simplemente dando doble clic en la parte inferior derecha, sabemos que se va a extender en todo el rango donde queramos aplicar esta fórmula. Ahora, un detalle importante es que si guardamos así esta macro y la queremos replicar, no va a funcionar. Esto se debe a que dentro de la sección de macros, por default todas las macros van a utilizar referencias absolutas. Y para que lo podamos aplicar no solamente en registros que se encuentran en la primera celda, como puede ser este rango de datos, sino que también lo podamos aplicar en rangos de datos que se encuentren en distintas posiciones de nuestra hoja de cálculo, entonces necesitamos aplicar el concepto de referencias relativas como ya sabemos. Si manejamos referencias absolutas, únicamente vamos a poder aplicarlo sobre el rango de datos que hayamos manejado con celdas absolutas. Así que para que se pueda aplicar esta macro sobre rangos de datos que no se encuentran en la misma posición de las celdas donde hemos aplicado esta macro, entonces tenemos que seleccionar esta opción de usar referencias relativas. Bien, vamos a guardar esta macro así como está, vamos a detener la grabación y posteriormente la vamos a ejecutar y vamos a ver los errores. Posteriormente vamos a crear otra macro para corregir todos estos posibles errores. Así que vamos a detener esta macro, vamos a intentar ejecutar ahora esta macro sobre este rango de datos. Debido a que grabamos una macro con referencias absolutas, aquí debería funcionar sin ningún problema. Para ejecutar una macro, seleccionamos esta opción, este icono, y ejecutamos esta macro de dar formato, ya que es la macro que hemos creado. Damos clic en ejecutar y podemos observar que se aplicó este formato sin ningún problema. Podemos observar que se modificó correctamente el título, se amplió esta celda para que se visualizara completamente el nombre y además se aplicó el formato de moneda a todo el rango de datos. Y finalmente se hizo el cálculo de la fórmula de la venta por el 16% de impuesto. Así que todo funciona correctamente siempre y cuando estemos manejando referencias absolutas. Esto quiere decir que solamente lo estamos aplicando a las celdas que se encuentran en las mismas posiciones donde se encuentra nuestro rango original. Pero si lo queremos aplicar en un rango de datos distinto, por ejemplo en este caso a partir de la celda E1, vamos a aplicar nuestra macro, ejecutamos y podemos observar que no funciona. Realmente la macro lo que hizo fue volverla a aplicar sobre las primeras celdas, sobre las primeras columnas. Por ejemplo, si quitamos el formato, borrar formato, e intentamos volver a aplicar la macro, vamos a programador, seleccionamos la celda E1, seleccionamos macros, dar formato, ejecutar, podemos observar que no lo aplicó
sobre este rango de datos, sino que lo aplicó sobre el rango de datos debido a que estamos manejando referencias absolutas. Así que hasta este momento ha funcionado nuestra macro, pero con referencias absolutas. Vamos a detener hasta aquí este video y en el siguiente vamos a crear esta macro, pero ahora manejando referencias relativas. Y así poder aplicar esta misma macro a otros rangos de datos que no se encuentren en las mismas posiciones donde se encuentra la referencia absoluta. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.